Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Lada inmediatamente se sentó en la cama, cruzando las piernas, sorprendida y ansiosa por la llamada inesperada. Perdón por llamar tan tarde, sé que es tarde. No hay problema, nunca apago mi teléfono. Adelante. Llamo por el puesto de asistente de secretaria. Hace unos días, la jefa me preguntó si necesitaba ayuda. Me pregunté saber que estabas interesada en el puesto. Señorita Prim, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Solo deme una oportunidad y prometo dedicarme al máximo. Por favor, hable con la jefa Lek por mí. No se preocupe, señorita Chomlada. La llamo para informarle que la jefa Lek ha aprobado su ingreso para un periodo de prueba como asistente. Gracias, señorita Prim. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Mañana? No hay necesidad de apresurarse. Lo organizaré todo con su departamento y podrás empezar la próxima semana. Entendido. Nos vemos el lunes. Al terminar la llamada, Lada se tiró a la cama, radiante de felicidad. Por fin parecía que las cosas iban exactamente como ella había planeado. Si Apple lo había probado personalmente, eso solo podía significar una cosa. La jefa Lek había caído en la trampa que ella le había tendido. ¿No será usted, señorita Prim? No, señorita Chomlada. Quien evaluará si su desempeño es aceptable o no será la jefa Lek. Ella es la jefa tanto para usted como para mí, y el poder de decisión final recae exclusivamente en sus manos. Entonces, al final, ¿había tendido una trampa para que Apo cayera en ella o en realidad era la jefa Lek del grupo Waiting quien le había tendido una trampa solo para vengarse? Apenas había comenzado su esperado primer día como asistente de secretaria y ya estaba descubriendo un detalle crucial que Prim no había mencionado en la llamada anterior. Esto significa que Apo podría abusar de su autoridad a su antojo. Ya era bastante difícil lidiar con Wady, que la sobrecargaba de trabajo y apenas lograba evitar situaciones complicadas, pero si Apple la supervisara directamente utilizando su posición de jefa, seguramente se sentirá asfixiada en el trabajo todo el tiempo. Entendido. Entonces, ¿por dónde empezamos hoy, señorita Prim? Hoy acompañarás a la jefa Leka a reunirse con alguien con quien ha programado una reunión y no vienes con nosotros. Necesito quedarme y encargarme del departamento de relaciones públicas. El proyecto del hotel está muy ocupado en este momento, por eso la jefa Lek le trajo para que me ayudes, pero... ahí viene la jefa Lek. Haga un buen trabajo, señorita Chomlada. No desperdicie esta oportunidad. Y así, Prim la dejó ahí sola, sin ninguna consideración. Chomlada no había solicitado ser la secretaria de Prim. Entonces, ¿por qué le estaban sobrecargando con un trabajo tan difícil en su primer día? Hola, jefa Lek. Vamos, no pierdas el tiempo. La señorita Prim me dijo que debería acompañarla a reunirse con un cliente, pero no he recibido ninguna información al respecto. No necesitaba saberlo, pero ¿cómo puedo acompañarte sin saber nada? Soy tu asistente, jefa Lek, conduciendo. Apple le entregó las llaves de su lujoso coche a Chomlada, su nueva asistente, en periodo de prueba. Era Apple quien decidirá si se quedara en el puesto. Prim lo había dejado claro. La carga de trabajo era alta y contar con un asistente sería útil. Por eso Apple había aprobado su contratación. Yo no sé conducir. Señorita Chomlada, ¿usted no es tan capaz como decía? Chomlada se quedó atónita ante el comentario frío de Apo. ¿Acaso el hecho de que no supiera conducir significaba que era incompetente en el trabajo? Conducir y ser asistente eran dos cosas completamente diferentes. Además, ella no había solicitado ser su chofer personal. Apo parecía haberlo olvidado. Era obvio que Apo tenía prejuicios contra ella. Siéntate adelante, no soy tu chofer. Sí, jefa. Chumlada cerró la puerta trasera y se sentó en el asiento delantero por decisión de Apo. A pesar de que solo era una pasajera,
Apo insistió en complicar las cosas. Chomlada respondió con sarcasmo, pero obedeció. Pensó que si fuera uno de los hijos de su padre, habría tenido un auto de lujo desde que se aprobaron sus solicitudes de ingreso a la universidad. Sin embargo, incluso después de graduarse, todavía dependería del transporte público. Lea los documentos que Pline preparó durante el viaje. Todo esto, todo, entender el contenido y memorizar la información más importante. Chomlada miró los documentos llenos de información y sintió que era más difícil que un examen para una beca internacional. Apo parecía estar poniendo a prueba sus límites desde el primer día. No era de extrañar que alguien tan desalmada como ella no supiera el significado de la compasión. Era probable que estuviera planeando vengarse de los rumores que lo involucraban. Con tanta información, ¿cómo voy a memorizar todo? Puedes dimitir, no voy a renunciar. La gente necesita vivir y pagar sus cuentas. No memorices todo, concéntrate en lo que es importante. Chomlada miró a su jefa que tenía la vista fija en la carretera y le ignoraba por completo. ¿Cómo iba a saber qué era importante y qué no? ¿Y qué tenía que ver el trabajo de secretaria con la historia del hotel? ¿La persona con la que se encontrarían podría probar sus conocimientos?